La serie Hacedores tiene un versículo lema que es Santiago 1:22, que dice así: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Pero dice, no se contenten con solo escuchar la palabra. Y el desafío que tenemos es ser hacedores de ella. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites reunirnos en este momento para estudiar tu palabra y pedirte que nos hables. Te pido perdón porque sé que yo mismo en muchas ocasiones me he encontrado siendo un oidor olvidadizo de tu palabra y no un hacedor de ella. Que pueda yo ser transformado por tu poder, por tu espíritu, por tu palabra, para ser un hacedor de ella. En el nombre de Jesús, háblanos en estos minutos. Amén y amén. El tema de hoy se llama la ruta de los hacedores. Y elegí una imagen con una brújula. ¿Cuántos han usado una brújula? ¿Cuántos usando brújula se perdieron? Ok, les voy a contar una anécdota. Hace ya bastantes años, por lo menos a nosotros nos cuesta mucho sacar vacaciones. Bueno, a mí me cuesta mucho sacar vacaciones. Yo sé que Katia no, ella no tendría problema en sacar vacaciones, en que yo saque vacaciones constantemente, ¿verdad? Pero a veces a uno en el ministerio le cuesta mucho sacar vacaciones por diferentes razones, ¿verdad? Por tiempo, por compromisos, porque en algún momento llega uno y se cree casi indispensable, ¿verdad? Y a veces saca uno vacaciones, pero no sale a pasear. Entonces se queda trabajando en la casa. Se le sigue uno contestando a todo el mundo y ayudando a la gente, ¿verdad? Entonces, a veces las vacaciones es solo no venir a un culto, ¿verdad? Pero hace unos años decidimos intencionalmente tomar unas vacaciones, nos programamos, nos organizamos, pudimos ir a la playa y entonces el plan era ir a un hotel, fuimos y después de ese hotel queríamos ir a Ostional a ver tortugas, el desove. Antes de que se hicieran esos alborotos de un mar de gente que llega ahí a entorpecer la situación esta, ¿verdad? Del desove de tortugas. Habíamos planeado. Desde que empezamos a planear, empezamos a averiguar. ¿Y cómo podemos llegar? Hay que ir a dar toda una vuelta, porque estábamos ahí en la zona de Tambor. Entonces, hay que ir a dar una vuelta, devolvernos y coger otra ruta, o se puede ir uno por dentro. Como a orilla de la playa, diría uno. Bueno, no a orilla de la playa, sino ahí como bordeando la costa. Y nos dicen, sí, claro, hay camino. Seguro, claro, ¿no? Entonces, ahí había un conocido de mi hermano que era rutero por esa zona. Y, sí, claro. Y puede ir uno en automóvil. Porque o sea, el plan era alquilar automóvil. Entonces íbamos en un Yaris, creo yo. Sí. Preguntamos como a 2 personas más, sí, claro, sí se puede. Llegar hasta Ostional, sí, usted se va por ahí, sale allá, sale a Sámara, y de ahí Nosara y bueno, era la época en que se iba a inaugurar el Estadio Nacional, creo yo, el partido que fue contra Argentina. ¿Lo vieron? Sí, yo no. Ese día nos tocaba salir del hotel y preguntamos, repreguntamos y bueno, y empieza a llover. Y entonces cogemos de Tambor como hacia la zona de Cóba, ¿no? Es, bueno, Santa Teresa, por ese lado, y el camino como arcilloso, ¿verdad? Y vamos bajando a un lugar que se llamaba
Manzanillo, era una playa que se llama Manzanillo, y donde bajamos. O sea, ¿cuántos de chiquillos lograron tirarse en un tobogán de barro? En un campo se hace eso. O sea, el carro iba literalmente bajando hacia Manzanillo como en un tobogán de barro. Y llegamos y en Manzanillo se desata el aguacero, pero una cuestión terrible. Y nosotros sigamos. Y llegamos así como a la orilla de la playa, estaba empezando a llover. Fotos, ¿verdad? La foto de rigor, ¿verdad? Porque sin selfie no hay evidencia que uno estuvo ahí. Y ya cuando vamos a salir de Manzanillo, no sé para dónde, nos dicen, no hay paso. En el puentecito se fue un camión, el camión quebró el puente y tienen que devolverse. Y yo, si el carro iba patinando, bajando y empieza a torear, le digo a Katia, uy, ¿qué hacemos? Le digo, de aquí, o nos quedamos aquí, que no hay nada, o salimos de vuelta, de regreso. Y empieza, bueno, gracias a Dios pudimos salir y entonces a dar la vuelta ya por Lepanto y buscar. Y cuando llegamos al cruce de Hancha, tenía un telefonillo y estaba recién usándose lo de Google Maps. Y el Google Maps me tira que hay una desviación a la izquierda o Hancha que va a salir a la zona por donde íbamos. Y llegamos y pasamos ahí por Ojanche, después nos tira por unos caminos y hubo un camino donde había unas zanjas. Bueno, yo creo que los 4x4 iban con miedo, o sea, pero no había ni un solo carro y nosotros, ay Señor. Pero bueno, como va uno en la aventura, va más perdido, no sabe dónde está. Pero uno dice, si aquí uno sigue recto, se va en una zanja, en algo así, ahí seguro cuando alguien descubre esa parte de Costa Rica. La cuestión es que ya, de un pronto a otro, en medio de esa calle terrible, o sea, una cuestión, una trocha ahí, y el carrillo respondón. Y de un pronto a otro salimos a una autopista. Claro, porque hay un hotel muy fino, ¿verdad? Ahí cerca, ¿verdad? Y ya después de la desviación del hotel, otra vez calle mala, salimos a Carrillo, y de Carrillo a Sámara, y en Sámara preguntamos, ya estaba anocheciendo. En Sámara ya eran como las 7 de la noche y preguntamos, sí, claro, aquí usted sigue como 1 kilómetro, de esos guanacastecos, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad? Como 1 kilómetro, ahí está en la desviación hacia Nosara. Y empezamos, y ya en la desviación, en una calle anchote, de un pronto a otro se ve hacia un río. No, o sea, la calle era un río. Y le digo yo a Katia, ¿por la izquierda o por la derecha? ¿Por la izquierda o por la derecha? No sé, izquierda o derecha. Y nos vamos y acercar. Digo, y no habían casas, no había nada. De un pronto a otro veo una lucecita allá y le digo, déjeme ir a ver. Me bajo yo del carrillo con el agua aquí ya casi llegándome a las rodillas. Y voy, ¡upe! Hay una gente como en un segundo piso. Y veo yo un 4x4, como un jeepcillo ahí, no sé qué. Y yo, ese tiene potencial. Sí, llámelo, fulano se llama, no sé qué, ya, fulano. Vea, el muchacho estaba acostado en el sofá porque el partido de la Sele contra Argentina iba a empezar. Y le digo, muchacho, vea, es que mi esposa y mis hijas están en el carro, se me quedó pegado ahí, usted me ayuda. Y nada más hace el muchacho así. Y seguro vio que yo era un pan de Dios o quién sabe qué, ¿verdad? El Espíritu Santo lo redargulló, yo no sé, pero ese muchacho es un ángel. O sea, está bien, ya saca el carro, saca unas cosas para amarrar el otro, viene, se tira de panza en el barro, amarra el carro y me dice, eso sí, creo que entonces ya Katia conduce para sacarlo. Y le digo, sí, es que íbamos para. Me dice, no, hombre, muchacho, usted jamás nunca va a pasar el río, más con estos aguas, el río crecido y todos los embarcadores diciéndome que sí había paso. Claro, si yo hubiera sabido eso, o sea, terminamos devolviéndonos.
Y ya el muchacho va a despegar, le digo, no, 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 pero si no hay paso para allá, yo necesito devolverme. Se me queda viendo así. Y entonces le damos vuelta, pegado, ¿verdad? Al otro carro. Y el otro me dice, bueno, sígame. Y sí, voy amarrado, ¿verdad? Sígame. Y yo, está bien. Y había que ir así como a medio metro de distancia. Usted vaya por donde yo vaya. Dice el hombre con un 4x4, unas llantotas, yo con aquello que ni a panga llegaba, ¿verdad? En aquel agualotal. Bueno, nos sacó, gracias a Dios. Ahí yo saqué plata y le di porque yo dije, no, hombre, es embarrialada. Después de que estaba cómodamente para ver el partido. Yo no lo vi y él tampoco. Pero nos ayudó, nos salvó. Para no cansarlos con el... Ya preguntamos y me dice, sí, sí, aquí como a los 2 kilómetros está la pista que va para Nicoya. ¿Y cuál pista? ¿Y cuáles 2 kilómetros? ¿Verdad? Ya y salimos a Nicoya, llegamos a Nicoya como a las 10 de la noche a buscar un hotelito. Y ese hotel fue un refugio en medio de una perdida. Y al día siguiente tenía piscinita, desayuno incluido, sabroso. Pero en medio de la... Entonces ese es el tour nuestro opcional. O sea, esa fue nuestra aventura. Nosotros creíamos que íbamos en el camino correcto, pero no. Bueno, ¿para qué una anécdota tan larga? Porque a veces hay que contar los pachos que a uno le pasa. Ahora ya trato de asesorarme mejor. Bueno, aparte que no han sido muchas las ocasiones para ir a pasear así que tenemos. Pero la disfrutamos, se disfrutó la aventura porque no pasó ninguna desgracia. Pero yo no tenía ninguna herramienta que me guiara, me asesoré mal y las condiciones fueron adversas. Y lo que era un paseazo terminó siendo un anhelo nada más. La disfrutamos igual en familia, en muchas aventuras pasan eso. Cuando hablo de la ruta de los hacedores, estoy hablando de que nosotros tenemos en la vida cristiana que tomarla. Y en Santiago capítulo 1, verso 18 en adelante, vamos a leer unos versículos. Dice así, Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Versos 19-20 dicen, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Verso 25, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Pasaje hermosísimo, pero durísimo. Ayer decíamos en la reunión de hombres, ¿verdad? Hoy algunos comentando, ¿verdad? Que estuvo muy linda la enseñanza de Mauricio, pero el hombre no dejó, o sea, nos agarró así, pla, 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 pla. O sea, fue una leñateada, o sea, en el tema de la confrontación espiritual, ¿verdad? De la vivencia práctica de la fe, que nos estaban leñateando y uno, qué lindo, ¿verdad? Qué bonito, tiene razón, pero eso de eso no sirve nada si uno no decide cambiar, que ayer el tema era sobre el cambio. Bueno, en primer lugar, en la ruta de los hacedores yo pongo lo que llamo la ubicación.
Uno debe saber dónde está. ¿Cuál es la posición de uno? Cuando usted emprende una ruta, usted debe saber dónde está. Ahorita les cuento otra anécdota, pero breve. El verso 18 dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Ahí nos ubican. Nosotros no somos personas que pueden vivir como si Dios nos dejara hacer lo que nos dé la gana. Dios nos deja hacer lo que nos dé la gana, pero yo no debo hacer lo que me dé la gana. Yo debo hacer la voluntad de Dios. Yo debo honrar a Dios. Y dice que es por la voluntad del Señor que Él nos hace nacer mediante la palabra de verdad que hemos recibido. Escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos convence y tomamos una decisión de aceptar el regalo de la vida eterna, de la salvación, del perdón a través de Cristo Jesús por fe. Y cuando nosotros aceptamos ser hijos de Dios, somos como esos primeros y mejores frutos de su creación. Aquí toma una figura usando como las primicias. Las primicias era, en el Antiguo Testamento, era de una cosecha se le separaba y se le daba lo mejor, lo primero a Dios. En la Nueva Traducción Viviente, este verso 18 dice así: Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra que nos dio. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. De toda la creación, Él nos adopta como hijos, como su pueblo especial, y ahí nos ubica. Somos hijos e hijas de Dios, somos pueblo de Dios, somos parte de la iglesia para hacer su voluntad, para honrarle con nuestra vida. En la traducción en lenguaje actual, este versículo dice así: además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio una vida nueva. Y Él quiere que la vivamos. Y ahí nos ubicamos. A veces nuestro problema en la vida radica en que, como decía aquel dicho, andamos más perdidos que el chiquito de la Llorona. En la vida cotidiana y en la vida espiritual. Se nos olvida cuál es nuestra posición. Porque yo estoy seguro, o sea, a veces es difícil usar mapas. Hay gente que tiene problemas para ubicar, porque a nosotros nunca nos enseñaron a usar mapas. O sea, en este país, o sea, ni siquiera nos enseñaron a dar una dirección usando calles y avenidas. ¿Usted sabe cuál es la avenida 3 y la calle 4 en Alajuela? No, yo tampoco. O sea, por eso les pregunto. Pero a nosotros, entonces cuando usted llega a otro país y le dan la dirección, sí, es avenida tal, calle tal, número tal. Estábamos en un viaje misionero en España hace casi 30 años. Uno de nuestros compañeros de misión, descuidado el muchachito, pierde el pasaporte. Se da el lujo de perder el pasaporte. Y entonces había que ir a Madrid, al consulado, para que le emitieran un salvoconducto. En aquel tiempo se usaba eso. Hace 30 años no había tanta sofisticación como ahora. La cuestión es que la dirección era Paseo de la Castellana, 2500 y algo del consulado. Y nosotros dijimos, está vacilón. Entonces teníamos un día libre a la semana porque trabajábamos muchísimo, o sea, era una cuestión, o sea, había gente que va a viajes misioneros y no hace nada. Nosotros trabajábamos muchísimo y entonces a veces programábamos el día libre y dijimos, bueno, fulanito, ¿verdad?, tiene que ir a Madrid a hacerse. ¿Cómo lo vamos a dejar ir solo? Nosotros estábamos en Sevilla, no conocíamos Madrid. Entonces era la oportunidad para ir a conocer Madrid. Entonces ya nos vamos para Madrid, para que él haga el trámite. Y entonces ya estando en Sevilla nos habíamos acostumbrado a usar
mapas de la ciudad y todo esto, ¿verdad? Entonces llegamos a Madrid, lo primero fue conseguir un mapa de paradas de buses, de líneas de buses, de metro, de todo medio de transporte. Y vemos Paseo La Castellana. Y el Paseo La Castellana, usted lo puede ver ahí cerca donde está la Puerta de Alcalá y esa parte que es muy, muy bonita ahí en el centro de Madrid. Y entonces nosotros dijimos, podemos ir caminando, ¿verdad? Aquí está el Paseo de La Castellana y es en aquella dirección. Y empezamos a caminar. Ya llevamos como hora y media caminando el Paseo de La Castellana. Yo no sé ni cuánto, ¿verdad? En algún momento nos encontramos con el Santiago Bernabéu por ahí y fuimos, nos tomamos unas fotillas. Terminamos cogiendo un bus. No le cuenten a nadie, no pagamos. Porque iba llenísimo y entramos así, de esos buses que son como dos buses pegados. Entonces entramos como al centro y no había cómo pagar, no había a quién pagarle, no teníamos las tarjetillas electrónicas. Aquí está que se va a implementar el pago electrónico. Nosotros hace 30 años en Madrid ahí y en Sevilla con tarjetas electrónicas pagando el bus. Y era de él en el bus hasta que ya nos ubicamos. Pero a veces uno cree, uno no se ubica y entonces no conoce su posición y no sabe hacia dónde va. Pero uno cree que se la va a jugar, entonces uno juegue vivo y pasa mal. El primer paso de la ruta es estar ubicados. Somos hijos de Dios y somos, como dice el versículo en la Nueva Versión Internacional, somos como las primicias y los mejores frutos de la creación. La pregunta es, si Dios me ve a mí hoy como uno de los mejores frutos de su creación. Porque a veces esas frases a mí me confrontan y yo me pregunto, Señor, ¿estaré yo como un mejor fruto? Bueno, si me va a vender por kilo, sí. Si me va a vender por kilo, sí, pero tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra vida, con cómo estamos llevando. Entonces, yo estoy ubicado. El segundo punto para mí en esta ruta de los hacedores es la actitud. Porque de nada sirve que uno sepa dónde está y entienda que tiene que avanzar si uno va con mala actitud. ¿Alguna vez usted ha hecho un viaje con alguien que no quiere ir? Ay, señores, es una tortura. ¿Alguna vez usted ha sido el que no quiere ir? La tortura para el otro, ¿verdad? Uno tiene que tener la actitud correcta para ser un hacedor de la palabra. En primer lugar, uno tiene que tener esa disposición a escuchar y eso nos cuesta mucho. Dice el verso 19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y lentos para hablar. Yo no sé usted, pero a mí me cuesta escuchar montones. Y Katy ha sufrido por más de 30 años conmigo por eso, porque ella empieza a contarme, vieras, es que me topé a fulano de tal, le digo yo, y no la dejo avanzar en la historia, ¿verdad? Y ya se termina poniendo un carácter ahí medio raro conmigo, yo no entiendo, o sea, pero es porque yo no escucho, ¿verdad? O sea, pobrecito yo, yo no le entiendo, o sea, yo meto la cuchara, no le... Y yo soy tan disperso que de un pronto a otro ella me está contando algo y ya salgo yo con otra historia, con otro tema. O sea, sufre conmigo, o sea, lo reconozco, pido perdón hoy aquí públicamente. Disposición a escuchar y lentos para hablar. Recuerde que estamos hablando aquí de la vida cristiana. En primer lugar, disposición a escuchar la voz de Dios. Y a veces los cristianos hacemos cualquier otra cosa. Queremos que Dios nos bendiga, que nos gusta cantar, nos gusta ir al culto, nos gusta servir, pero nunca escuchamos la voz de Dios. Ni siquiera sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque estemos haciendo cosas buenas o correctas. En segundo lugar, la segunda actitud es prudencia. Dice que todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar
y para enojarse. Y ya esto tiene que ver con nuestras relaciones. O sea, esto habla también de nuestras relaciones. Yo tengo que ser listo para escuchar. Y vea que usa la palabra listo, inteligente. Yo tengo que tener una actitud inteligente en el transitar de la vida cotidiana para poder hacer los propósitos, o sea, y cumplir los propósitos de Dios, para ser un hacedor de la palabra. Yo tengo que ser listo para escuchar. Pero a veces somos más tontos. Los hombres, a nosotros nos cuesta la tabla del 2 en el tema de las relaciones, en serio. Y lentos para hablar, porque si yo estoy escuchando, me tengo que aprender a morderme la lengua para no decir todo lo que estoy pensando o lo que se me ocurre. Y lento para enojarme, porque si hablar a la ligera es peligroso, hablar a la ligera cuando estoy enojado es peor. Porque usualmente a los seres que amamos, la gente que tenemos más cerca, con la que trabajamos de lleno y a veces hasta con la que servimos, la lastimamos porque no pensamos lo que estamos diciendo y soltamos. Y si lo soltamos con algo de enojo, de ira en nosotros, es peor. Entonces, este viaje se emprende con prudencia. Y en tercer lugar, con la determinación de agradar a Dios. Yo tengo que tener una motivación en mi vida siempre, que es que en todo lo que yo haga, yo trato de agradar a Dios. Dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y usted y yo somos llamados a producir como un fruto, que nuestra vida sea un fruto bueno, agradable al Señor. Que nuestra vida lleve fruto y que sea un fruto permanente, un fruto que le honre, un fruto que le agrade. La tercer clave de esta ruta de los hacedores es tomar la decisión, porque de nada me sirve a mí saber dónde estoy, tener la actitud correcta, las actitudes correctas para emprender esta aventura con Dios, si yo no tomo la decisión de echar para adelante. Y la iglesia está llena de gente así, gente que le gusta, gente que conoce, pero gente que nunca toma la decisión. Y es necesario tomar la decisión. Y tomar la decisión empieza con una disposición a cambiar, de que Dios me transforme. Y yo tomar las decisiones que yo tengo que tomar en ese proceso de transformación. Dice el verso 21 en la primera parte, dice, por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Porque a veces creemos que estamos bien, que en nuestra vida no hay nada malo. Y no, a veces nuestra vida apesta delante de Dios, espiritualmente hablando. Y a veces nuestra vida apesta en nuestras relaciones, porque en nuestra vida hay cosas inmundas. Y tenemos que transformar el carácter y tenemos que transformar prácticas de nuestra vida cotidiana y dejar que Dios las cambie y despojarnos. Es que despojarse es arrancárselo, o sea, es deshacerse de eso. Es tiempo de que cambiemos. La siguiente parte del verso 21 dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. A eso le llamo yo sumisión a Dios. Yo tengo que tomar la decisión de ser sumiso a Dios. Reconocer que Él es el Señor. Y Él dirige y manda mi vida. Porque yo elegí seguirle. Siempre cuando se hace la oración de fe, famosa, ¿verdad? Que la salvación tal vez es un proceso que va un poquito más allá de levantar la mano en una reunión y decir, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Siempre hay un problema cuando la gente no menciona Señor, porque todo el mundo quiere un Salvador. Pero no todos quieren a alguien que gobierne su vida. El señorío de Cristo es eso, Cristo gobernando en mí. Cuando leemos el Padre Nuestro es, Señor, hágase tu voluntad allá en el cielo, como aquí en la tierra. Pero a veces es como, a veces lo leemos como aquí en la tierra, ustedes, todos los demás, toda la tierra a mi alrededor. No, es como aquí en la tierra, en mi vida.
Y yo debo ser sumiso a Dios, obediente a Él, acercarme con humildad y reconocerle como Señor, porque es la única forma en que yo voy a recibir de manera correcta la palabra de Dios que está siendo sembrada en mí. Posiblemente usted, al igual que yo, durante años hemos recibido palabra y palabra y palabra, y hemos leído y hemos escuchado y hemos aprendido y hemos estudiado y nos hemos expuesto a la palabra en abundancia. La pregunta es: ¿cuánto de eso se ha hecho vida? ¿Cuánto de eso ha llevado fruto? Tenemos que tomar las decisiones correctas. Y cuando tomamos la decisión, entonces entendemos que tenemos un destino. Ay, cuánto hubiera deseado yo llegar a Ostional. Pero fui muy negligente en el proceso, me di cuenta. Haber sabido, o sea, en lugar de un Yaris, alquilé un Bajop. O sea, un tractor, una cuestión, mínimo chapulín. O sea, pero en serio, o sea, y a veces uno, creyendo ser muy ordenadito y planificando, se olvida de lo principal. Así nos pasa en la vida. Uno debe tener un destino. Y en la ruta de los hacedores hay un destino. La última parte del verso 21, bueno, dice: despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. Porque nuestro destino es salvación. Nuestro destino es estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y yo no puedo perder que esa es mi meta. Y para llegar ahí hay un camino muy largo que me tomará toda la vida. Y no es el mismo para cada uno de nosotros, aunque tenemos las mismas herramientas para transitarlo y las mismas demandas de Dios para nosotros. Y cuando entendemos el destino, tenemos que avanzar. Y aquí es donde está lo que yo le llamo el avance. Hay que avanzar, hay que echar a andar. Porque nadie, a ver, ¿cuántos han conocido gente, digamos, el ciclismo se puso de moda en los últimos años? Gente que se compró bicicleta para hacer ejercicio y la bicicleta viera que no sale sola. Gente que pagó la mensualidad del gimnasio. Nada. O sea, ni a usar las duchas. Porque bueno, hoy no me baño en la casa, voy a bañarme al gimnasio, aunque sea. O sea, en serio, a veces nosotros tenemos un destino, pero nos cuesta avanzar y caminar en él. El verso 22, que es el verso clave de esta serie, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces, el avance es que cada paso que yo doy en mi vida, yo tengo que estar procurando poner en práctica lo que conozco, lo que he recibido, lo que Dios me habla a través de su palabra. El verso 22 en la Nueva Traducción Viviente dice: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. Algunas veces he escuchado yo mensajes sobre este pasaje, y posiblemente yo en algún momento cometí el error de decir que el problema es ser un oidor de la palabra. No, ser oidor no es un problema. El problema es ser un oidor olvidadizo. Porque para poner en práctica la palabra es necesario escucharla, relacionarme con ella, exponerme a ella. Es más, mucha gente quiere servir en la iglesia sin tener una relación profunda con la palabra de Dios. Entonces mucha gente quiere ser, y hoy se usa mucho esta palabra en la vida de la iglesia, mucha gente quiere ser voluntaria en la iglesia, pero no servidora de Dios. ¿Entienden la diferencia? Y a veces uno empieza como voluntario, dando sus primeros pasos, porque uno está empezando. Yo recuerdo cuando yo me convertí, yo ya tenía años en la iglesia desde niño, era un adolescente con mucha energía, y yo escuché que Sixto Porras en un programa de radio dijo: si usted quiere servir a Dios y no saben que sirva en lo que Dios le abra oportunidades, y si era acomodar unas sillas, unas bancas en la clase de una maestra de escuela dominical que era muy bonita, yo lo hice meses. Yo sembraba ahí en la vida de los niños.
Y yo dije, esos niños tienen que convertirse en hombres y mujeres de Dios. El Señor trajo la añadidura. Y en la iglesia a veces hay tareas prácticas que uno puede desempeñar, pero si uno quiere ser un servidor de Dios, debe tener una relación profunda con la palabra de Dios. Porque si no, al final me puedo estar solamente engañando. Porque yo no puedo poner en práctica algo que desconozco. En la Nueva Biblia Viva dice así: pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. Y en la iglesia a veces pasa que hay muchos engañados, autoengañados, o sea, porque se engañan solitos, creen que son cristianos, pero al no tener una relación con la palabra de Dios y una disciplina para ponerla en práctica, se engañan. Y no lo digo yo, Dios lo dice en su palabra y Santiago fue el que lo escribió. En la traducción en lenguaje actual, obedezcan el mensaje de Dios. Si lo escuchan pero no lo obedecen, se engañan a ustedes mismos. Y ahí podríamos seguir buscando versículos. Versos 23 y 24 para ir ya entrando en la recta final. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Vea, yo no entiendo cómo podría ser posible, bueno, tal vez con alguna enfermedad, problemas de memoria, Alzheimer, o sea, ya cuestiones médicas complicadas, ¿verdad? Pero una persona normal usualmente se ve al espejo y se acuerda de aquel salmo de David: Señor, grandes y maravillosas son tus obras, en la obra de tus manos me gozo. Señor, sé que esto es creación tuya, no me cabe la menor duda. Y hay un montón de salmos, ¿verdad? Que parece que David los escribió viéndose como al espejo. O sea, uno se ve al espejo, uno se reconoce. Y pero dice que el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se ve en el espejo, se va y dice: ay, ¿cómo era yo? ¿De qué lado tenía la espinilla? ¿El cachete derecho o el izquierdo? Como que no tiene sentido. No tiene sentido un cristiano que no ponga en práctica la palabra. Consejos para escuchar y practicar la palabra. 1, hay que leerla. Aunque usted no lo crea, hay que leer la Biblia. Hay que examinarla, que esto ya es más profundo. Hay que estudiarla, hay que desarrollar disciplinas para el estudio bíblico. Y leer la Biblia no es solo coger y leer el versículo que Sherman publica en Facebook o el versículo que me tira la aplicación, el versículo del día, ¿verdad? Entonces la gente lo comparte. O sea, leerla es más que compartir en Facebook. O sea, hay que leerla, hay que examinarla, hay que recordarla o atesorarla, que es como más bíblico, ¿verdad? En el corazón, usted la atesora y la puede recordar. Usted está recordando y aplicarla, porque entre más aplique uno lo que va aprendiendo, más se le queda grabado, porque es vivencial, no es de memoria. Y muchas veces en la iglesia tenemos mucha gente que memoriza, pero no practica, pero no atesora. El siguiente paso de la ruta de los hacedores es el disfrute, porque la vida cristiana hay que disfrutarla. Me estoy relacionando con el creador del universo. Tengo la dicha de tratar de cumplir o ser una herramienta útil en sus manos para cumplir sus propósitos en esta generación. Es emocionante, hay que disfrutar la aventura. Cuando uno emprende un viaje, una aventura, o sea, es lindo disfrutar del paisaje y a veces detenerse y contemplar. Uno debe disfrutar. Recuerdo una vez, antes de ese viaje misionero que les mencioné antes de España, a finales del 91 o inicios del año 1992, no recuerdo, estábamos ya recogiendo fondos, ¿verdad? Entonces había una gente que sacaba unas camisetas de una marca ahí fina, ¿verdad? Entonces encontramos una huaca de camisetas y empezamos a vender, baratísimas. Seguro todo el mundo decía: qué chorizo el que se encontraron estos, algo así.
Y entonces hago yo una gira por Monteverde para ir a vender. Y entonces fui, vendí lo que tenía en un día y me iba a quedar como 4. La familia tenía una pensión ahí en Santa Elena, justo a la par del Banco Nacional, que hubo una cuestión ahí horrorosa. Ahí la pensión Santa Elena era de mi abuelo. Y entonces ahí, o sea, la gente conocía a la familia. Entonces, entonces un día yo cogí en la mañana y me iba para la reserva caminando ahí. Y estaban inaugurando o iban a inaugurar el bosque lluvioso de Santa Elena, que queda como al otro lado, opuesto a la reserva de Monteverde. Y me voy yo solo. Traté de emprender el viaje solo, vea qué atentado. Llegamos y, bueno, los senderos están medio marcados. Y aquí hay un mapa, vea, el mapa era como si alguien así hubiera tenido una revelación, hizo 4 garabatos y ya empiezo yo, y entonces me encuentro con un grupo de franceses. Entonces yo iba de guía de los franceses. Duraron solo como 1 hora, luego se devolvieron. Y sigo yo solo, con un mapa mal hecho. Viera qué miedo. Miedo me da ahora. Gracias a Dios salí. Si no, ahí hubiera sido como un náufrago en la selva. Un ermitaño sería hoy. ¿Se imagina cuánto hubiera llorado esa muchacha? Y me encuentro a 3 gringuillos de la misma edad mía, y esos no entendían el mapa, pero íbamos disfrutando. Entonces teníamos sed y nos encontramos una naciente y había un bejuco, y entonces yo les enseñé a usar un bejuco. ¿Viera usted? Y duramos como media hora balanceándonos en un bejuco, y los gringuillos como locos. Y ya después del bejuco, viera qué bejuco, porque yo me di cuenta que estábamos perdidos en una montaña virgen. Y yo no era de la zona. Ellos creían que porque yo era de Costa Rica sabía dónde estaba, seguro se confiaron. Pero yo era, Señor, y pasamos un lugar, o sea, y había una señal que decía: en este punto usted está bajo su propio riesgo, una cuestión así, en medio de la nada, o sea, un rótulo de esos. Y yo dije, aquí me va a salir el chupacabras con los hermanillos, ¿verdad? Seguro. Perdiditicos. Después de caminar como 2 horas, me encontré un sendero y lo seguimos, y gracias a Dios salimos. Gracias a Dios salimos. Pero ahí, en medio de la aventura, íbamos disfrutando, aunque íbamos perdiditicos, aunque no sabíamos por dónde andábamos. Uno, cuando emprende un viaje, uno tiene que tratar de disfrutar. Yo siempre he dicho que mis mejores recuerdos de los paseos son las fotos, porque le permiten a uno recordar. O sea, y yo disfruto, ¿verdad? Viendo paisajes, viendo un montón de cosas. La vida cristiana se tiene que disfrutar. La ruta de los hacedores se disfruta. Verso 25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. En primer lugar, este es un versículo que me invita a mí a disfrutar mi relación con Dios. Eso sí, me pide algo: que yo me fije atentamente en la palabra de Dios, porque ella trae libertad. Pero lo que me pide es que yo le preste especial atención a la palabra de Dios, pero me permite hacer algo: disfrutar de libertad verdadera, la que da Él. ¿Cuántos quieren vivir libres de esa libertad que da Dios? Yo sí. Y hay que perseverar en la palabra, hay que perseverar en nuestra relación con Dios, no olvidando lo que he oído, sino haciéndolo. Entonces yo disfruto haciendo, no solo atesorando la palabra, sino poniéndola en práctica. Y cuando pongo en práctica la palabra, dice que recibo bendición. Mi vida es bendecida cuando yo estoy tratando de honrar a Dios viviendo conforme a su palabra. Y en último lugar, atención. Iba a poner cuidado, pero cuidado es así como los peligros. Atención es que uno en todo el trayecto de la ruta de los hacedores tiene que ponerle atención a muchas cosas, porque esta ruta está llena de peligros. Algunos los pone el enemigo, algunos son creados por nosotros mismos,
Pero hay que poner atención. Y atención de hacer las cosas correctas. No sé si alguna vez le pasó que usted se creyó manejar mejor las calles que el Waze. No, doblo aquí, coge el atajo. Y el atajo no fue tanto. Difícilmente le gana uno al Waze. Y hay que prestar atención. Y hay que prestar atención en 3 áreas. En primer lugar, al control de nuestras palabras. En segundo lugar, a tener un corazón generoso y compasivo. Y en tercer lugar, una vida consagrada. Verso 26 dice: si alguien se cree muy religioso, muy pandereta, muy espiritual, muy doña toda, o sea, si alguien cree que se cree muy cristiano, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Además de engañado, inútil. Qué feo, algo, o sea, que le digan a uno que está engañado y que lo que está haciendo no sirve para nada. Ponerle freno a la lengua. Chismes, mentiras, murmuraciones, maledicencias. Dice que toda palabra que edifique es la que tiene que salir de nuestra boca. Un lenguaje soez, vulgar, invalida mi fe. O sea, y yo tengo que ser muy cuidadoso con mi lengua. ¿Cuántos alguna vez han metido carbón? Entre 2 personas, ojalá que están así a punto de sacar chispas. O sea, en serio, o sea, ¿cuántas veces viene alguien con un problema? Viera qué colerón, es que con la doña no sé qué, y usted así como muy amigo le dice: uy, yo eso no se lo aguanto a la mía. O sea, porque a veces uno dice cosas que no debía haber dicho. Y nos cuesta ponerle freno a la lengua. Nos cuesta. En lo personal, yo crecí escuchando palabrotas, pero no repitiéndolas. Mi mamá nunca me dejó. Vieran los mecanismos que ella tenía para asegurarse que uno no dijera palabrotas. No, nunca me enchilaron, eso sí. No, ni me dieron así, de esos cariños que parecía que le iban a volver la nariz a la nuca, ¿verdad? No, ellos a otras técnicas, así casi que por señas ya uno sabía, ¿verdad? Y entonces a mí siempre, o sea, nunca me gustó. O sea, no voy a ser hipócrita y decir que nunca he dicho frases o palabras que no debía haber dicho. O sea, sí, pero a veces uno tiene sus formas y a veces elegantes y todo para insultar a alguien, insultar, maldecir. O sea, yo hoy reconozco que tengo que seguir aprendiendo a ponerle freno a mi lengua. ¿Cómo me cuesta? Más adelante Santiago habla de eso, de que una lengua, o sea, es algo tan pequeño que puede incendiar un país. Uno debe tener cuidado, porque si no le pone freno a la lengua, dice que se engaña a uno mismo y su fe, su religión no sirve para nada. Qué duro. Hay que prestar atención a eso, todos. A veces no hay que pronunciar palabras, a veces una mirada. No, yo es que no las digo, yo las escribo en Facebook. En serio, o sea, las redes sociales son fatales para eso. Tenemos que controlar nuestras palabras. El verso 26, en traducción en lenguaje actual, dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. El verso 27, la primera parte, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, es tener un corazón generoso y compasivo. Eso agrada a Dios. Eso es parte de lo que Dios le asignó a su pueblo, literalmente en toda la Biblia usted lo ve. En las leyes que le dio a Israel, en el Nuevo Testamento vemos esto.
y tenemos que ser generosos y compasivos. Y en tercer lugar, tenemos que tener una vida consagrada. Dice la parte B del verso 27, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En Nueva Traducción Viviente dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Porque estamos en una época donde nos exponemos tanto al mundo que empezamos a ver como normales, naturales y buenas todas las cosas que el mundo nos vende. Y nos encontramos practicando cosas que honestamente en la vida de un cristiano no deberían darse. El verso 22, y termino con el verso que empezamos. No se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Yo hoy me llevo el desafío de ser un hacedor de la palabra. No crea, a veces decir las cosas es fácil, pero tomar la decisión de cambiar, de avanzar y seguir adelante no lo es. Pero Dios nos da las herramientas necesarias para lograrlo. Porque Dios no quiere que nadie se quede rezagado. O sea, Dios no quiere que usted y yo nos quedemos en nuestro destino final como nos quedamos nosotros aquella vez en nuestra ruta ostional. Dios quiere que lleguemos y lleguemos bien, disfrutando de la ruta de los hacedores. Vamos a orar. Señor, gracias porque eres bueno, porque en tu voluntad y tu amor nos escogiste para que fuéramos tus hijos. Nos has mostrado tu gracia. Hemos sido expuestos al mensaje de tu palabra. Permite que ella se haga vida en nosotros. No queremos ser oidores olvidadizos, sino que cuando escuchemos la palabra queremos prestar atención, queremos exponernos a ella, queremos atesorarla en nuestras vidas y tomar la decisión de ponerla en práctica con la ayuda y la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos ser hacedores. No queremos quedarnos en el camino, no queremos ver cómo otros sí avanzan, sino queremos, Señor, disfrutar de esta aventura que es la vida cristiana, el servirte a ti, el cumplir tus propósitos. Te pedimos perdón por todas aquellas cosas que no te honran, que no te agradan, que hay en mí. Te pedimos perdón, Señor. Transfórmanos. No queremos seguir engañándonos a nosotros mismos. No queremos seguir viviendo una vida sin fruto, sino queremos poner tu palabra por obra. Guárdanos, Señor. Guárdanos y ayúdanos. Y termina en nosotros la maravillosa obra que has empezado. Amén y amén.